Por lo que pasó en Christchurch, en Nueva Zelanda, una masacre que además tiene otros condimentos, como lo he hecho por Facebook, que no tienen perdón de Dios. Ahí va. Breaking news and a major emergency unfolding in Christchurch, New Zealand. As we go to air right now, there are reports that at least 6 people have been shot at a mosque. It is clear that this can now only be described as a terrorist attack. You don't think something like this could happen in New Zealand? Well, in Christchurch, of all places, we're such a small community. We're so kind and loving. So I just don't understand why someone would hurt us like this and in such a way. We just started, not even yet praying. Just Imam started to give speech. Then suddenly we hear noise, and then it started noise and noise after that. It's just shooting. Everybody gets panicked. So all you see is just people screaming and running around, and at that time all what I think of is just how to get out of the mosque really. So far, one person, a male in his late 20s, has been charged with murder and should appear in the Christchurch court tomorrow morning. El saldo lamentablemente es provisorio, es de 49 muertos y hay 42 personas heridas. Algunas están muy graves. En realidad el primer número que hubo fue el de 87 personas heridas. Los medios al principio nos quedamos con 20 porque la coyuntura y lo horrible de esta situación, pero fueron 87 que poco a poco fueron dadas de alta. Pero el Hospital Central de Christchurch recibió nada menos que 87 personas. Esto fue una masacre que pudo haber sido todavía mucho peor si se concretaban los deseos de este bárbaro, que además tenía gasolina como para incendiar hasta la raíz, la mezquita, y autos con explosivos, al estilo talibán. Ustedes saben cómo funciona. Salen de un drama mayor, de un ataque mayor, los conducen hacia un lugar donde creen que están a salvo y es una trampa. En realidad hay autos con explosivos, el número de víctimas se multiplica hasta lo infinito. Tiene la generosidad de estar con nosotros Irma Argüello, que es analista internacional, especialista en seguridad. ¿Qué tal, Irma? ¿Cómo estás? Y también Máximo Paz, un especialista en medios muy prestigioso de la USAL. Gracias por estar aquí. No, por favor. Buenas tardes. Quiero ir a un primer contacto antes con Xavier Torrens, que está en Barcelona, porque lo que queremos saber los niveles de alerta que hay a partir de algunas informaciones en distintos lugares, por ejemplo España, por ejemplo Estados Unidos. Vamos a ver cómo está la situación por España. Xavier, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, José Antonio Gil Vidal. Xavier, queremos saber cuál es el nivel de alerta que hay en España, en particular en Barcelona, que ha sido escenario de atentados de una magnitud parecida, pero de un sector contrario. Precisamente el ataque era de los extremistas, que los hay en todas partes, de origen musulmán. El nivel de alerta en estos momentos a nivel formal, legal, continúa siendo el mismo, 4 sobre 5. En general en Europa está en este mismo nivel, es decir, no está en máxima alerta, pero está casi en esa máxima alerta. También hay que decir que en el caso español es singular, porque incluso cuando hubo el atentado el 17 de agosto en Barcelona, no se pasó tras del atentado de 4 a 5, porque eso implicaría en el caso español incluso que las fuerzas militares estuvieran en la calle y la gestión se hizo exclusivamente a nivel policial. Pero, José Antonio, has dicho algo extremadamente importante ahora, y es de que todos los extremismos son iguales. Y efectivamente, yo dirijo un máster en prevención de la radicalización en la Universidad de Barcelona, y hay un mínimo común denominador. Por ejemplo, la edad. Generalmente la edad está de los extremistas cuando se radicalizan o incluso cuando cometen los atentados está entre 15 y 30 años, y en este caso el asesino Brenton Tarrant tenía 28 años. Se cumple este requisito, que lo cumple tanto en este caso un terrorista de extrema derecha como un terrorista islamista radical.
Ambos cumplen esto. Pasó igualmente en el caso de Barcelona, de la Rambla de Barcelona, aquel 17 de agosto. Otro ejemplo es que siempre hay una ideología extremista. Y los tres grandes extremismos vigentes en el siglo XXI es el islamismo radical, la extrema derecha y la extrema izquierda. Y en eso coinciden. Hay una ideologización que lleva a individuos a matar con un discurso de odio que cuando matan, obviamente, incluso va más allá del discurso de odio y se acaba convirtiendo en un delito de odio de los más execrables y, como bien has dicho, pues Antonio Gil, trágico y terrible. Xavier, gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por tu análisis. Este prestigioso colega desde allí, desde Barcelona. Estábamos viendo una imagen recién cuando lo llevaron a la corte a este sujeto. Miren, allí está. Eso está utilizado por la nueva ultraderecha, particularmente en los Estados Unidos. Además, lucía sonriente, no se le ve la cara obviamente por cuestiones legales y demás, pero lucía sonriente, burlón, este sujeto. Irma, ¿ante qué estamos? Bueno, extremismos hubo siempre en Sí, la claro. historia. Acá esto hay que analizarlo más allá de los hechos, que por supuesto son execrables y tenemos toda la solidaridad a las víctimas, en varios planos. Yo creo que el primer plano que hay que mirar es, en el siglo XXI, el rol de las redes en esta cuestión, porque verdaderamente se transmitió esto en tiempo real, 17 minutos de un video, y uno tendría que plantearse si las compañías que están manejando las redes sociales, las grandes corporaciones internacionales, en este momento podríamos decir que han hecho todo lo necesario para evitar que esto se propague. La pregunta sería en este caso, si este terrorista hubiera tenido las mismas intenciones o hubiera hecho lo mismo de la misma manera si no hubiera tenido esa transmisión en tiempo real, por un lado. Por otro lado está otra parte del análisis, el antiislamismo, es decir, el antiislamismo es un fenómeno que se ha dado y algo así como una acción y reacción, porque también del otro lado ha estado el islamismo radical que ha hecho muchos atentados en el mundo y que lo sigue haciendo. Y lo tercero que hay que analizar es cómo nos afecta a todos nosotros. Son 3 niveles de análisis que con gusto los podemos desarrollar. Sí, vamos a ver, quiero ir con Julio López. Julio es experto en estas cuestiones informáticas y demás, en una situación gravísima, execrable. ¿Cómo puede ser, Julio? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo puede ser que haya podido transmitir sin que nadie le ponga un freno a esto durante 17 minutos? Obviamente todos los protocolos de Facebook fallaron. Facebook está preparado desde el año 2016, o según lo que dicen ellos, a poder parar cualquier tipo de transmisión si detectan que algún tipo de ilícito o algo malo está por ocurrir. Esto empezó por los suicidios que empezaron a aparecer de manera, digamos, en vivo, y por miedo a que eso se extienda, Facebook puso algunos protocolos en los cuales ellos ponen algoritmos a monitorizar este tipo de situaciones y sacarlo del aire. Lo que vimos puntualmente es que obviamente no alcanza con algoritmos. Obviamente haber dejado en manos de algoritmos la detección de este tipo de cosas fue la falla que provocó que 17 minutos de matanza en tiempo real, televisado, como nunca hubo en la historia. Nunca vimos semejante crueldad en vivo. Sin duda, el rol de las redes sociales tiene que ser revisto. Recordemos que este atentado comienza con el posteo, con la publicación de 74 páginas en un foro, con las fotografías de los cargadores posteriormente en Twitter, con la transmisión en vivo por la red social Facebook y después por el reposteo de la grabación de lo que fue el en vivo en YouTube. O sea, realmente trabajó las redes como si fuera un prensero o como de un político. O sea, hizo un plan de exposición. Y algo que me quedó mucho en la cabeza es si este plan no estaba hecho para haber sido orquestado 2 días atrás. Y ¿sabés que pensé lo mismo, Julio? Yo no soy experto como vos, pero lo relacioné inmediatamente. Yo creo que esto estuvo preparado para el día anterior y él tuvo que esperar a que las redes estuvieran disponibles, claro. Y lo que habrá pasado por su cabeza en ese momento es increíble. Claro que sí. Julio, gracias por explicarnos esto, gracias por este detalle y seguimos en contacto. Máximo, la verdad es que es insólito. Todo Noticias decidió no pasar el material. Muy bien.
Una actitud además execrable, esto lo digo ya desde lo personal incluso, no comprometo la línea editorial del canal, que sé que la comparte, lo que hizo Facebook. No puede ser que no tengan ningún tipo de responsabilidad editorial. Los filtros, los controles, los diálogos, los análisis que tenemos que hacer aquí por responsabilidad antes de esto, ellos no lo cumplieron. Hay que replantear las redes sociales, hay que replantear todos estos criterios. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, en realidad Facebook tiene, a partir de, como decía el colega, de ciertos hechos en los últimos años, tiene 20.000 editores a lo largo de todo el mundo que en promedio bajan 600 contenidos diarios de menor tenor que porque este fue realmente tremendo, pero 600 contenidos diarios malignos, por decirlo de alguna manera. El problema en este caso es que fue en vivo. Y el vivo, digamos, la instantaneidad del vivo fue lo que no permitió que de alguna manera Facebook pudiera parar esta cuestión. Y es un problema que no tiene hoy una solución concreta y que por un lado tiene una cuestión técnica y por otro lado tiene una cuestión de definición humana. Digamos, la cuestión técnica es, los algoritmos hoy entiendo que no llegan a poder decidir en tiempo real si un contenido debe ser bajado o no. Y por otra parte, si así lo hicieran, si tuviéramos hoy una tecnología en cualquier red social, ¿no? Una red que tiene 2.200 millones de usuarios, ¿no? Que todos los días producen contenido. Si ese algoritmo pudiera en tiempo real medir esos 2.200 millones de usuarios y poder definir en tiempo real, bajar ese contenido, bueno, es una definición humana de dejarle el control y el poder a un algoritmo. Entonces hay como dos dimensiones que podríamos reflexionar. Pero estamos ante un dilema técnico y ético monumental. Tremendo. Que no sé si todavía se ha empezado a abordar siquiera. Definitivamente no. Definitivamente todavía estamos en las primeras instancias de estos nuevos sucesos que tienen algunos antecedentes, porque recordemos que en el año 2014 se inauguró, digamos, la decapitación a través de YouTube. Exactamente. A partir del ISIS. Y hubo muchas otras en el medio que no tuvieron tanta resonancia porque el ISIS fue la primera, pero hubo en México, hubo en Brasil, hubo otras muchas en Medio Oriente, de manera que... Pero en ese caso, si vos hoy las buscas, no están porque hay edición, digamos, a posteriori. Claro. Entonces, el problema que se inaugura en esta semana es el vivo. Máximo, Irma, denme un segundo, quiero ir a la redacción, porque parece ser que hay algunos en los Estados Unidos que no consideran a las ideologías que han promovido este desastre una amenaza. Exactamente, Pepe. Bueno, el que habló fue Trump al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca y dijo que el nacionalismo blanco no es una amenaza tras estos ataques en las dos mezquitas en Nueva Zelanda. Él dijo que se trata solo de un pequeño grupo con problemas, que no es un problema, una amenaza mundial, el nacionalismo y extremismo blanco. Y por otro lado, recordemos que el atacante sí se identifica con Trump. Él lo dijo en un manifiesto que le envió a la primera ministra. Lo admiraba, exactamente. Mariana, gracias. Quiero ir a Estados Unidos porque quiero saber cuál es el nivel de alerta. Ya hablamos del nivel de alerta en un lugar como Barcelona. ¿Cuál es el nivel de alerta a partir de estos hechos? Celia Mendoza, un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Así es, hay un alto nivel de alerta desde ya. Se están vigilando las diferentes mezquitas, no solamente en Nueva York, pero también en Nueva Jersey, en ciudades como Union City, en Patterson, Nueva Jersey, donde hay un gran número de personas de esta religión. Al mismo tiempo están en contacto con las autoridades para tratar de determinar si existe algún tipo de amenaza dentro de los Estados Unidos. Recordemos que en el 2017 se presentaron eventos con grupos de supremacía blanca en Charlottesville y esto ha llevado a que exista un aumento en la vigilancia en términos de las autoridades locales de cualquier crimen de odio. Y no solamente contra los musulmanes, recordemos que hay varios diferentes lugares en Estados Unidos que han recibido ataques y quienes pertenecen a la comunidad judía. Celia, muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Vamos a establecer una pausa muy breve y enseguida volvemos.